Hoy vengo a hablaros de uno de los mayores asesinos en serie de España y del mundo, y es Francisco García Escalero, apodado por la prensa como el Matamendigos. Oficialmente a este hombre se le procesó por el asesinato de 11 personas, una de ellas en grado de tentativa ya que la víctima consiguió sobrevivir. Pero la verdad es que ni el propio Francisco fue capaz de asegurar el número real de sus víctimas. Pero ellos descubrieron que eran nada más que 10. Porque una de las víctimas no murió. A lo mejor sí puede haber sido 14. Yo no estoy seguro tampoco. Y esto es porque padecía de diversos trastornos mentales y de un abuso de drogas y alcohol. Lo único que sabemos es que solía sentir una fuerza interior incontrolable que le obligaba a matar. Así que si queréis enteraros de este caso, quedaos a ver este vídeo. Pero antes de empezar, si os gusta este tipo de temas de casos de crímenes reales, os invito a que os suscribáis aquí abajito, ya que le deis a la campanita en la opción de todas para que YouTube siempre os notifique cuando subo vídeo. Ahora sí, vamos con el vídeo. Primero voy a hablaros un poco sobre la infancia y adolescencia de este hombre y luego ya vamos a pasar a los crímenes. El Matamendigos nació en 1954 en el seno de una familia pobre que vivía en una chabola a las proximidades del cementerio de la Almudena. Era un niño solitario al que le gustaba pasear de noche por el cementerio y desde muy temprana edad mostraba una atracción por todo lo relacionado con la muerte e incluso llegó a intentar quitarse la vida en varias ocasiones, autolesionándose o bien tirándose a la carretera para que lo atropellaran, que su padre, desesperado ante esta actitud, le propinaría palizas como correctivo. Y obviamente, como veremos más adelante, esto resultó inútil y contraproducente. A los 14 años se fue de casa y empezó a cometer sus primeros robos y a consumir alcohol de forma desmesurada. Y como no podía ser de otra manera, al final se le acaba pillando por el robo de una moto y lo internan en un reformatorio de menores. Francisco sale en libertad del reformatorio a los 19 años y en 1973 se produce un punto de inflexión y es que realiza su primer gran delito. Francisco, junto con unos amigos, asaltaron a una pareja en las proximidades del cementerio que solía frecuentar. Los agredieron y forzaron a la chica a mantener relaciones con ellos estando presente su pareja. Por este crimen le condenarían a 12 años de prisión. Y además los psiquiatras forenses que lo analizaron lo diagnosticaron con psicopatía. Según los informes sobre su estancia en prisión durante estos años, no se adaptaba. Y no solo eso, sino que continuaba obsesionado con la muerte, hasta el punto de tener pájaros muertos como mascota. Al salir de prisión se suma la muerte de su padre con el alcoholismo, desestabilizándolo aún más y empezando así su vida como mendigo. Es en este punto cuando se empiezan a manifestar sus comportamientos necrófilos, porque comienza a desenterrar cadáveres y a masturbarse frente a ellos. Algunas fuentes indican que incluso llegó a mantener relaciones más íntimas con estos cadáveres y a pernoctar en los nichos. Ahora ya vamos con lo que vienen a ser los asesinatos y el modus operandi. Y es que en 1987, a sus 37 años, empieza su trayectoria como asesino en serie. Después de haber estado pidiendo limosna con Mario Roldán, que era otro mendigo también, pues empezaron a emborracharse juntos en el cementerio de la Almudena. Y ahí Francisco golpeó a Mario con una piedra en la cabeza. Y una vez muerto le asestó varias puñaladas en la espalda y quemó el cadáver. En noviembre de ese mismo año, de 1987, se produce el asesinato de María, una mujer que ejercía la prostitución, a la que convenció Francisco de ir a una furgoneta abandonada en la que él solía pernoctar. Una vez allí, y después de haber abusado del alcohol y haberse tomado 10 roinoles, Francisco dijo sentir una fuerza irrefrenable y acabó apuñalando en 5 ocasiones a la mujer. Con esa misma navaja con la que la apuñaló, luego le cortó la cabeza, la metió en una bolsa de supermercado y se fue a pasear con ella dentro de la bolsa por Madrid. Al final acabaría arrojando la cabeza a un pozo y regresó a la furgoneta para prenderle fuego al cuerpo. En marzo de 1989 acabaría con la vida de otros 2 mendigos. Después de emborracharse con ellos, les golpeó la cabeza con una piedra. Al primero de estos mendigos, después de golpearle en la cabeza con la piedra, le apuñaló en 54 ocasiones. Y al segundo, después del golpe con la piedra, le asestó 14 puñaladas e intentó también cortarle la cabeza, pero no tuvo éxito. Así que le quitó la
la yema de los dedos con el cuchillo para evitar que lo identificaran. Como podéis ver, mantiene un modus operandi bastante similar, pero sí que es verdad que entre crimen y crimen hay algunas pequeñas diferencias. Un mes más tarde fue con otro mendigo a un descampado y después de emborracharse trató de repetir su modus operandi, golpeando a la víctima con una piedra en la cabeza. Pero esta vez el indigente no perdió la conciencia y trató de defenderse, por lo que el matamendigos lo acabaría degollando. Y finalmente, aún estando con vida el mendigo, le cortó el pene, se lo introdujo a la víctima en la boca y le prendió fuego al cuerpo. Que esta foto que veis aquí son los agentes judiciales recogiendo el cuerpo de la víctima, que está al lado de un colchón en el descampado donde él le prendió fuego en 1989. Entre 1990 y 1991 no se sabe exactamente cuántos crímenes pudo haber cometido. Y esto es porque la realidad está bastante difusa por los trastornos mentales que padecía y por el exceso de drogas y alcohol. Y todo esto pues impide al matamendigos recordar exactamente los hechos. Pero, utilizando su modus operandi, mató a otros 2 mendigos golpeándolos en la cabeza y después apuñalándolos. Y posteriormente la sentencia, porque evidentemente este hombre fue condenado por todo esto, la sentencia indica que no solamente eso, sino que además les cortó la cabeza y les sacó las vísceras para que así los cuerpos pesaran menos y fuera más fácil trasladarlos. Y finalmente acabó tirando los cuerpos de esos otros 2 mendigos a un pozo. En 1991 acabaría con la vida de otro mendigo más, de nuevo con el mismo modus operandi: golpe en la cabeza, apuñalamiento y acababa prendiendo fuego al cuerpo. El 8 de junio de 1993, él y otro mendigo abordaron a una mujer que padecía esquizofrenia cuando se dirigía a un 7-Eleven. Llevaron a la mujer a un descampado y allí entre los dos abusarían de ella, desnudándola y haciéndole tocamientos. Como era habitual con el comportamiento del matamendigos, intentaría acabar con la vida de esta mujer golpeándole en la cabeza con una piedra. Y la víctima quedó inconsciente con varias heridas en la cara y en el cuero cabelludo. ¿Qué ocurre? Que ellos 2 la dieron por muerta. Y por suerte para ella, no se intentaron deshacer del cadáver como hacían habitualmente prendiéndoles fuego. Entonces, a pesar de que esta mujer tuvo que someterse a varias operaciones durante un periodo de 9 días y que en recuperarse de todas las heridas tardó 85 días más, a pesar de todo esto consiguió sobrevivir. Que por eso os he contado al principio del vídeo que uno de los asesinatos fue en grado de tentativa, porque la víctima sobrevivió, que era esta mujer. Ese mismo mes, junio del 93, el matamendigo se dirigía a un descampado a pasar la noche con un mendigo con el que él solía pedir limosna. Y tras emborracharse con vino y tomarse varios ruinoles, sentiría esa fuerza irrefrenable que le obligaba a matar a la otra persona y golpearle en la cabeza. Posteriormente cogió algunas mantas y periódicos que se encontraban en la zona y le prendió fuego. Más tarde, el 6 de septiembre de 1993, el matamendigos fue ingresado en el Hospital Psiquiátrico Provincial, pero no por mucho tiempo. Y es que a los 3 días, el 9 de septiembre, se fugó del centro psiquiátrico con otro interno que padecía psicosis esquizofrénica. Juntos se dirigieron al cementerio de la Almudena y allí el matamendigos volvió a sentir esa fuerza irrefrenable y mató a este hombre que se había fugado con él de un golpe en la cabeza. Y, como ya era habitual en él, posteriormente prendió fuego al cadáver. Al día siguiente de esto, Francisco se dirigió al hospital psiquiátrico del que se había fugado y confesó todo. Por lo que hemos visto, Francisco no es un psicópata al uso, sino que se trata de una persona que tiene problemas mentales, trastornos y adicciones. Y al menos así lo vieron los médicos forenses que lo estudiaron, llegando a hacer informes de 1500 páginas. Es decir, lo estudiaron a fondo y esto se pone de manifiesto en la sentencia, que dice: el procesado presenta una psicopatología compleja. Es un enfermo mental con un diagnóstico múltiple: esquizofrenia, el paradigma de la locura, alcoholismo crónico, trastorno de la inclinación sexual, necrofilia y episodios de intento de suicidio, a lo que hay que añadir los problemas derivados de su marginación social al haberse convertido en un sin techo. Por todo esto le dieron la eximente completa de enajenación mental y le absolverían de todos los delitos que os he descrito aquí. Que esto es lo que suele ocurrir cuando es una persona que las cosas que las comete en base a unos trastornos mentales, como puede ser el caso que hemos visto. En lugar de cumplir la pena en prisión, se le pone una medida de seguridad, es decir, se le interna en un centro psiquiátrico. ¿Qué es lo que ocurrió con este hombre? Y es que lo internaron en el Centro Psiquiátrico Penitenciario de Fontcalent, en Alicante. Que como veis aquí tenéis en la parte del fallo de la sentencia, que es lo que el juez
decide y dice: fallamos que apreciando en el proceso Manuel, aquí veis que pone Manuel en lugar de Francisco porque las sentencias cuando se publican cambian los nombres por la privacidad, ¿vale? Y dice: la eximente incompleta de enajenación mental. Le absolvemos de todos los delitos por los que ha sido este procedimiento, declarando de oficio las costas derivadas del mismo. Esto básicamente lo que quiere decir es que se le absuelve porque no puede cumplir pena de prisión. Pero dice: se acuerda el sometimiento de Manuel, o sea, del matamendigos, a la medida de internamiento en el psiquiátrico penitenciario de Alicante, en el que se encuentra en la actualidad y del que no podrá salir sin autorización del tribunal. Y finalmente, el 19 de agosto de 2014, este hombre falleció. No se sabe exactamente si fue por un paro cardíaco o por un atragantamiento con una ciruela, ya que en la autopsia no se pudo esclarecer muy bien. Y bueno, chicos, hasta aquí el caso de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, no olvidéis dejarme un like y suscribiros aquí abajito y decirme en comentarios cuál queréis que sea el próximo caso de este canal. Y nos vemos en el próximo vídeo.